Jóvenes, buenas tardes. Este es el primer video o un video acerca de lo que es la probabilidad clásica. Por ahí les pedí investigar para que tengan ustedes por su propia cuenta su propia conclusión acerca del tema. Les pedí también que resolvieran unos ejercicios. Ahorita yo voy a resolver el que para mi juicio es el más difícil y el más complejo de los problemas que les pedí, que es el ejercicio 2.21. Primero nada más mencionar lo que es la probabilidad o la probabilidad clásica. Cuando existe un evento que tiene incertidumbre, la probabilidad nos ayuda o nos da el cálculo de las probabilidades, nos da un cierto parámetro para nosotros tomar decisiones. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en el canal o en las noticias el clima, dicen hay un 50% de probabilidades de que llueva. Eso no quiere decir que sea seguro, solamente quiere decir que es probable y nosotros tomamos la decisión de llevar o no un paraguas, por ejemplo, o de salir o no a la calle. Puede ser que llueva, puede ser que no. Y en el concepto de probabilidad clásica tenemos lo que es la fórmula. Probabilidad es igual para mí es más sencillo comprenderlo así, al número de casos favorables sobre los casos posibles. Es decir, todo esto que estamos estudiando de los conjuntos es para darle rigor a esta parte. Los casos posibles no es otra cosa más que un universo o un conjunto universal en el cual nosotros vamos a elegir los casos favorables que vendrían a ser un subconjunto. Por ejemplo, y a dividirlos obviamente. Por ejemplo, el ejemplo clásico que es el lanzar una moneda. Voy a escribirlo aquí. Lanzar moneda. Eso es un evento aleatorio. ¿Por qué? Porque al aventarla al aire, pues no sabemos si va a caer águila o sol. Entonces, de modo que si nosotros nos jugamos una apuesta con alguien, con un amigo o una persona, nosotros tenemos, voy a mostrar acá la moneda, tenemos la opción de sacar águila o sol. Eso vendrían a ser nuestros casos posibles. Entonces, el universo sería águila y sol. Fuera de eso no hay más elementos. Y nuestro caso favorable vendría a ser lo que nosotros elijamos. Si nosotros elegimos apostar por sol, vendría a ser la probabilidad de ganar, vendría a ser 1 entre 2. Un elemento que elijo entre los dos posibles casos favorables. Otro ejemplo clásico, el ejemplo del dado. El dado. ¿Cuál es el universo de valores en un dado? Pues ya no lo sabemos, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si nosotros quisiéramos hacer una apuesta, adivinar cuál es la cara del dado que va a caer, pues tendríamos, si solo nos dejaran elegir un valor, nosotros si yo elijo por ejemplo el 4 para ganar mi apuesta, solo estoy eligiendo un caso favorable entre 6 posibles. Y eso me da una posibilidad pues bastante baja. Cosa contraria que si yo puedo elegir, por ejemplo, entre múltiplos de 3. Si yo eligiera múltiplos de 3, podría elegir, o más bien podrían caer esas dos caras, 3 y 6, y mis probabilidades de ganar se duplicarían. Otro ejemplo, en un partido de fútbol. En un partido de fútbol hay tres resultados posibles. Podría ser que gana visitante, puede ser que gane local, o puede haber también un empate.
Esos son los tres resultados, mis casos posibles. Y de esos, obviamente yo siempre puedo elegir solo uno. Por ejemplo, los que han jugado quinielas, pues lo sabrán. Solo puedo elegir uno de tres. Entonces, por cada partido tengo yo 33% de probabilidades de atinarle. Muy bajas. Por eso es tan difícil ganar las quinielas. Otro ejemplo, por ejemplo, en un examen de opción múltiple, cuando no saben la respuesta, si son cuatro respuestas, pues tienen un universo de 4 respuestas, que puede ser respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3 y respuesta 4. Ese es su universo, sus casos posibles. Y ustedes solo pueden elegir, siempre solo pueden elegir una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Dicen o decimos, pues Ave María, ¿no? O eso es lo que nos dicen en los exámenes. Cuando ustedes presenten su examen, les van a decir, pues no dejen ninguna respuesta sin contestar. Aunque no sepan, contéstenla y ustedes por probabilidad van a tener el 25% de probabilidades de atinarle si no se saben la respuesta. Obviamente, pues también se da el caso, ¿verdad?, en que pues no me sé la respuesta, pero sé claramente que la respuesta 3 no es. Entonces ya aumentaron sus posibilidades. Ya no tienen posibilidades de un cuarto, ahora tienen posibilidades de un tercio. Al descartar una pregunta o una respuesta, reducen su universo y aumentan sus probabilidades. Bueno, entonces eso es a grandes rasgos lo que es la probabilidad clásica o cómo vamos a usar esta fórmula. Bien, entonces voy a borrar acá. Esto que rayé aquí, nada más era como ejemplo, porque lo más importante es saber o conocer nuestros casos posibles, y para eso utilizamos las técnicas de conteo. Es muy importante conocer en primer lugar las técnicas de conteo. Muy bien, entonces dice el ejercicio: se escogen al azar 3 lámparas de 15, entre las cuales hay 5 defectuosas. Hallar la probabilidad de que ninguna sea defectuosa. Entonces, este problema ya es un poquito más complejo, porque tenemos 15 y debemos escoger 3. Entonces, si la pregunta fuera escoger una lámpara, si la pregunta fuera, si aquí en lugar de 3 dijera 1 y dijera que hay 5 defectuosas, entonces la probabilidad sería de escoger una lámpara defectuosa sería 5 entre 15, sería un tercio. Pero nos está preguntando 3. Entonces eso hace que cambien nuestras variables y cambie nuestra percepción del problema. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces, lo primero que tengo que hacer es conocer cuántas combinaciones posibles hay de lámparas, es decir, hay para escoger lámparas. Por ejemplo, voy a rayar acá un poquito. Voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Imaginemos que estas son nuestras 15 lámparas. Y tengo que escoger 3. Pues yo voy a escoger esta, voy a escoger estas 3, o puedo escoger estas 3, o puedo escoger estas 3. ¿De cuántas maneras diferentes puedo escoger 3 lámparas? Esa es la pregunta, eso es lo primero, porque eso es los casos posibles. ¿Cuántas combinaciones diferentes puedo hacer con 3 lámparas? Entonces puedo elegir la lámpara 1, la lámpara 15, la lámpara 14, y ese es el problema. Entonces, para yo saber el número de casos posibles, voy a utilizar la fórmula de la combinación. Combinación es igual a n factorial partido por r factorial
n menos r factorial. Esa es la formulita que les pasé por ahí en un video. ¿Qué voy a lograr con esto? Si se dan cuenta, la estructura es muy general a los problemas de combinaciones. Elegimos 3 de 15, es como en el sorteo, elegir 2 de 15, o como en el sorteo que les puse en el video, 5 de 28. Entonces, como voy a escoger 3, necesito saber cuántas combinaciones posibles hay, y para eso voy a utilizar esta formulita de acá. Entonces nada más sustituyo los datos, donde n es 15 partido por r, que son el número de datos que yo voy a tomar, 3 factorial, ya no quiere pintar por acá, que son 3 factorial, no sé si se alcanza a ver ahí bien, creo que sí, y 15 menos 3. 15 menos 3 factorial es igual a 15 factorial sobre 3 factorial, 12 factorial es igual a... Entonces tengo que realizar esa operación. Vamos a repetir nada más para que quede claro. Tengo que encontrar el número de combinaciones posibles que puedo obtener tomando 3 lámparas de 15. Eso me va a dar los casos posibles, o los casos, o el número de casos posibles que voy a tener en este problema. Entonces, ¿por qué? Porque tengo que escoger 3. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta operación? Nos da, ya la realicé por acá, entonces nos da 455. Ese es el total. Ustedes realícenla en su calculadora, yo no lo hago acá por cuestiones de tiempo. De hecho, este video ya se alargó un poquito, pero bueno. Entonces tengo 455 casos posibles. O sea, puedo de entre las 15 lámparas, escogiendo 3, hay 455 combinaciones diferentes. Eso vendría a ser NS. Muy bien. Entonces, para encontrar que ninguna sea defectuosa, voy a hacer otra combinación. Pero imaginemos que, como voy a descartar las defectuosas, imaginemos que estas son las defectuosas. 1, 2, 3, 4, 5. Estas ya no las voy a tomar en cuenta. Ya no las voy a tomar en cuenta porque ninguna es defectuosa. Entonces ahora mi universo se reduce a 10. Y aplico la misma fórmula. Combinaciones es igual a n, que ya no va a ser 15, ahora va a ser 10, porque reduje mi universo. 10 sobre 3 factorial entre n, perdón, aquí ya voy a poner 10 menos 3 factorial. No sé si se alcanza a ver ahí bien, pero este es un 10. Un 10. Entonces quiero que quede clara esta parte en la cual yo digo que ninguna es defectuosa. Entonces, como ninguna es defectuosa, descarto las 5 y me quedo únicamente con 10. De estas 10 yo voy a escoger 3. ¿Cuántas combinaciones diferentes hay tomando 3 de 10? Porque recuerden que ninguna debe ser defectuosa. Entonces, aquí la fórmula quedaría 10 factorial sobre 10 factorial por 7 factorial. 10 menos 3 es 7. Entonces, esa operación nos da 120. Y estos serían nuestros casos favorables. 120 combinaciones de casos favorables contra 455 casos posibles. Eso nos da esta operación, 120 entre 455.
Y pues vamos a resolverla, nada más la vamos a resolver para ponerle el decimal. Punto 2637. Esto es aproximado a 26.40% de probabilidades de que en una bolsa haya 15 lámparas con 15 defectuosas, tomar 3 que ninguna sea defectuosa. Esta sería la respuesta. Muy bien, entonces ahí está, para que ustedes lo analicen. En un siguiente video voy a resolver el inciso B y el inciso C.